Buenos días, vamos a presentar aquí la metodología de simulación para el transformador ideal por medio de MATLAB. Listo, he instalado la versión 2019, la EXI ha disponibilizado la versión anterior, 2019A. He dejado en el Classroom y en las salas de chat el paso a paso de la instalación y la activación del software con su licencia, con su correo electrónico oficial de la EXI. Bien, lo primero que vamos a hacer es instalar el programa. Las librerías son las librerías más clásicas, más básicas. No instalen nada de modelos financieros, ni cosas estadísticas o modelos aeroespaciales, pero sí deben instalar la librería Simscape. Esa es la mínima. Y obviamente Simulink. Esas son las librerías que uno debe instalar para que los modelos de simulación de elementos eléctricos, electromecánicos, mecatrónicos, de gas, de fluidos puedan funcionar. Básicamente, ¿qué presenta MATLAB cuando lo ha instalado? Y son tres ventanas donde se ubican los folders, los modelos, donde está el espacio de trabajo con las variables que yo ya he utilizado y la ventana de comandos. Pero nosotros pues no vamos a usar ninguno de un pseudocódigo. Por ahora todo lo vamos a trabajar con Simulink, que es la parte de MATLAB que modela o que permite simular sin código, sino con bloques. Entonces lo primero es, después de que hemos abierto MATLAB y se ha cargado el software, es darle clic aquí en la ventana de Simulink. Se va a abrir esta otra ventanita. MATLAB se va a correr en el fondo, en el trasfondo, en segundo plano. Aquí puedo volver a la librería. Y vamos a crear un modelo en blanco, nuevo, desde cero. Aquí en la parte izquierda se podía ver los modelos que yo ya había hecho previamente como una prueba antes de filmar este video. Bien, aquí nos aparece un espacio en blanco y sin título. Aquí es donde nosotros vamos a empezar a arrastrar los bloques e interconectarlos hasta tener un modelo del circuito equivalente del transformador ideal en una primera instancia y después de un transformador real. Entonces vamos a ir aquí a la librería, al buscador de elementos, y ahí vamos a tener todas las librerías que aparecen, ¿cierto? Desde los bloques básicos más comúnmente usados, los sinks o enlaces, donde puedo encontrar el scope, que son los osciloscopios, las fuentes, donde puedo encontrar diferentes tipos de fuentes, pero para trabajar en entornos Simulink y no en entorno de Simscape, que es otra librería de otro estilo de simulación dentro de Simulink. Y hacia aquí abajo yo instalé algunas cosas de control, de cosas aeroespaciales para el proyecto FAC, algunas cosas de potencia, ¿cierto? Para trenes, cosas que pues me interesan un poco a mi modelo de control predictivo, lógica difusa, en fin. Pero lo que necesito acá es Simscape. Aquí están los elementos fundacionales de la librería, o sea, con las que empezó este tipo de simulación. Ahí tenemos los elementos eléctricos, los sensores eléctricos y las fuentes eléctricas. Aquí podemos ver cómo algunos elementos están ya citados: capacitores, diodos, tierras, modelo de transformador ideal, modelo de inductor mutuo, circuitos abiertos, resistores térmicos, resistencias, etcétera. En los sensores básicamente tendremos dos: tensión y corriente, y en las fuentes todos los tipos de fuentes que ustedes quieran. De aquí vamos a usar solamente la fuente de tensión en corriente alterna. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a empezar nosotros bueno, otra de las diferencias es que si ven que los otros bloques son en color negrito y los de Simscape son en color azul.
¿Por qué? Porque son bloques diferentes, trabajan diferente, de forma diferente, y hay que usar algunos bloques y algunas conexiones especiales para vincular las cosas comunes de Simulink con las con los elementos que aparecen en la librería Simscape. Además, vemos que aunque hay una primera parte en Foundation Library que es eléctrica, ¿sí? Vemos que dentro de Simscape aparece otra carpeta que se llama Electrical, y en esa carpeta hay muchas más cosas. Por ejemplo, está la parte de electromecánica, que es lo que nos interesa a nosotros porque son las máquinas. ¿Sí? Tenemos máquinas asincrónicas, sincrónicas, actuadores mecatrónicos, actuadores mecánicos, máquinas de man permanente, máquinas síncronas, máquinas de reluctancia variable. Y también tenemos, eh, por ejemplo, semiconductors y converters, que serían los diodos, tiristores, todos los puentes, toda la parte de electrónica de potencia para poder hacer, digamos que, control sobre las máquinas eléctricas. Estas las usaremos unos semestres más adelante cuando hagamos simulaciones de máquinas en modo generador, o cuando estemos nosotros ahora en el tercer corte, que tal vez creo que ya va a ser virtual, trabajando la máquina de inducción, ¿cierto? O sea, aquí la máquina sincrónica, esta sería la máquina de inducción. Bueno, esta es la monofásica, pero hay trifásica, jaula de ardilla. Bien, volviendo al tema del transformador, entonces esta parte de electrical por ahora no, sino que nos vamos a enfocar en las librería fundacional de Simscape, y vamos a usar solamente los elementos eléctricos, ni magnéticos, ni mecánicos, ni físicos, ni de gas. Con los elementos eléctricos entonces simplemente es mirar qué nos sirve de aquí e ir arrastrando hacia el espacio en blanco donde está el modelo. Comencemos pues con el transformador ideal, arrastrémoslo ahí. Aquí tengo como visualizarlo de una forma más precisa. Vamos a ajustarla toda la pantalla para que lo veamos bien. Y vamos a leer la ayuda que nos proporciona Simulink al respecto. Entonces aquí me está diciendo que este bloque es el modelo de un transformador ideal y que satisface las ecuaciones para la relación de transformación de 1 sobre V2 igual a n, o en este caso lo llaman n, nosotros lo hemos llamado a en la clase, y que también satisface la relación de transformación para corrientes, donde I2 e I1 son las corrientes de primario y secundario, y B1 y B2 pues las tensiones de devanado primario y secundario. En este transformador, en este modelo de bloque, no se consideran pérdidas, por eso es que se ajusta a lo que nosotros vimos como el transformador ideal, que creo que fue nuestras últimas clases presenciales. Bien, entonces simplemente él nos va a dejar modificar la relación de transformación. Digamos, por ahora podemos poner cualquier cosa, digamos que la relación de transformación va a ser de 10. Le damos a aplicar y le damos OK. Y ahí quedó configurado el transformador. ¿Qué más necesitamos entonces para poder evaluar el transformador? Vamos a necesitar también una fuente de tensión. Acuérdense que hay un devanado de fuente y un devanado de carga. Por lo general el devanado de fuente es el primario y el devanado de carga es el secundario. Para la carga tenemos elementos, diferentes tipos de elementos. Podemos crear una carga RL, podemos crear una carga RLC, porque tenemos capacitor, tenemos inductor y tenemos resistor. Por ahora bástenos para este ejemplo usar la carga resistiva. Listo. También tenemos que saber cómo medir. Entonces hay que medir las variables que nos interesan, que en ese caso serán corrientes y tensiones. Entonces nos vamos aquí a sensores eléctricos y arrastramos uno de cada uno. Un sensor de corriente, un sensor de voltaje o de tensión. ¿Cómo puedo hacer para que esto me quede un poco más organizado? Me paro en toda la esquinita, que el cursor se vuelva, que el mouse se vuelva una flecha para ambos lados, y puedo disminuir el tamaño del bloque y se va ajustando hasta un tamaño mínimo. Lo mismo puedo hacer, por ejemplo, para el de la corriente. Ahí, por ejemplo. Y, también podemos girar los bloques. Digamos que la resistencia
queda, se va a ver un poco más difícil o menos estético que esté en forma horizontal, entonces simplemente con control R puedo rotarla. Y para arrastrar y mover los elementos simplemente es agarrarlos con el mouse haciendo clic sostenido y me lo llevo al punto donde yo quiero. Vamos por ahora a mover esto acá. También voy a hacer un poco más pequeña la fuente, está muy grande. Ahí tal vez, para que me permita conectar, y voy a hacer un poquito más grande este transformador para poderlo conectar de forma más fácil. Ahí. Bien. Dejemos estos sensores por ahora aquí. Y un primer modelo muy básico será, por ejemplo, conectar el terminal positivo del primario uno con el de la fuente. Mire que simplemente es arrastrar el cable con el clic sostenido del mouse e ir conectando también. Si yo me paro ahí, le doy clic, se ponen todos los puntos en azulito y yo simplemente dirijo a donde quiero llegar con la conexión. Listo. Entonces ahora movamos el resistor, también lo vamos a hacer más pequeño, que está muy grande para mi gusto. Lo pongo más o menos en la mitad y selecciono el terminal del secundario positivo al terminal positivo del resistor y del terminal negativo al terminal negativo del resistor. Bien, ahora vamos a ver un poco más detalle estos dos sensores. También puedo dejar, acuérdense, el transformador en vacío para mirar, por ejemplo, la corriente de la rama de magnetización, etcétera. Pero pues en este primer modelo donde solamente tengo en cuenta la relación de transformación, no es mucho lo que pueda determinar acerca de las pérdidas que están presentándose en ese transformador, ni la histéresis, ni nada de esas cosas. Los sensores también los puedo girar a mi conveniencia. Y lo que quiero mostrar es lo siguiente. Tengo terminales que están simbolizados por cuadritos y uno que está simbolizado por triangulito. El triangulito es el que me va a llevar la señal de corriente o de tensión hacia el osciloscopio. Y los terminales de terminan en cuadro son los que me van a permitir conectar en serie o en paralelo el bloque de medida. Entonces hay que agregar un par de bloques más que me permitan visualizar esas señales. Para ese caso yo voy a usar, ya no dentro de la librería Simscape, sino dentro de Sinks, el scope, que es el osciloscopio. Y mire que yo voy a intentar conectarme y no me va a dejar ni a uno ni a otro. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un bloque pertenece al Simulink básico y el otro bloque pertenece al bloque de Simscape. Entonces tengo que encontrar un elemento que los relacione a los dos. Y ese elemento lo vamos a buscar aquí, que es la manera fácil de buscarlo. Voy a decir que es este nombre, PS Simulink. Creo que la vez anterior no me salió porque había puesto espacios después del guión. Le damos simplemente Enter y ahí apareció. Mira, dice que está en Simscape 1 y que hay un de Power Simscape a Simulink. Esta flechita es la que me va a permitir conectar el scope, mire, ¿cierto? Al medidor de corriente o de tensión. Listo. Mire que él también cambia. Estas son líneas azules para la potencia y líneas cafés o rojitas o negras para la visualización de las señales. También puedo tomar este y simplemente con control C y control V repetirlo para poder conectar la medida de la tensión y poderla visualizar. También puedo hacer lo mismo con el scope, control C, control V. Y conectar aquí el scope. Nosotros habíamos visto ya que la medida de la tensión siempre se da en paralelo. Entonces, yo puedo llevar mi medida de tensión aquí y voy a conectarme desde el punto positivo del medidor
al punto positivo del secundario y del punto negativo del medidor al punto negativo del primario, del secundario. Ahí estaría mirando entonces la tensión en el secundario. Quiero ver entonces la corriente reflejada en el primario, por ejemplo. Entonces vamos a desconectar un ratito aquí para llevarnos solamente el sensor. Lo voy a poner aquí en serie, porque la corriente la hemos medido siempre en serie. Conecto los cuadraditos con los cuadraditos, todo se pone en color azul y ahora voy a observar en este scope, hagámoslos un poco más pequeños para que no nos ocupen tanto espacio. Voy a mirar la corriente y estoy ajustando los conductores simplemente agarrando el cable, la línea con el clic sostenido del mouse. Y bueno, subamos un poco este para verlo acá completo. Listo. Ahí estaríamos entre comillas listos para simular. No hemos puesto ni hemos modificado nada todavía de las otras fuentes, solamente le hemos dado aquí una relación de transformación igual a 10. Igual a 10. Vamos entonces a configurar el valor de la fuente. Digamos, por ejemplo, que mi transformador va a funcionar con un valor pico de 220 voltios a 0 grados y a 60 Hz, que es la red eléctrica colombiana. Le puedo dar aquí Apply, aplicar y digo OK, y he configurado ahí el bloque de fuente. Lo siguiente es configurar la resistencia. Pongamos una resistencia un poco más grande de un ohmio, pongámosle 100 ohmios. También puedo cambiar las unidades por un kilo ohmio, por ejemplo. Un kilo ohmio serían 1000 ohmios, un mega ohmio, un giga ohmio o una expresión. Puede ser una fórmula, me está diciendo que aquí puedo recibir una fórmula. Entonces, puedo llamar a esto, por ejemplo, de forma simbólica R. Pero en este caso no lo voy a hacer. Voy a usar los ohmios y simplemente voy a poner un valor numérico, digamos 100. Voy a dar a aplicar, voy a dar OK. Listo, y aparentemente he configurado todo. Tengo los scopes, los osciloscopios, tengo los acoples para poder visualizar, el PS Simulink, tengo la fuente de tensión, tengo el transformador y tengo la resistencia. No me quedaría sino simular. Entonces voy a cuadrar el tiempo que va a durar la simulación. Va a decir que aquí por default él siempre lo pone por defecto en 10, pero es mucho tiempo, pues 10 segundos de simulación. Tal vez en otro tipo de simulación mecánica sea un buen tiempo, pero para una simulación eléctrica es mucho. Acuérdense que el periodo de una señal apenas son 0.016 milisegundos o 16 milisegundos. Entonces pongámosle por ejemplo 0.5 segundos y voy a darle Run o Simulate y él me saca un montón de errores. Él me está diciendo que no están conectados exactamente con un bloque de Solver Configuration, la configuración de del solver, o sea, de la manera en que MATLAB va a resolver la simulación, Simulink va a resolver la simulación. Esto hay que solucionarlo de la siguiente manera. Cerramos aquí el diagnosticador de errores y nos vamos aquí a la librería browser. Y así como buscamos el PS Simulink, ahora vamos a buscar el bloque que nos dice que está faltando, que se llama el Solver Configuration. Resolver a ver cuál saca. Listo, me sacó un montón de cosas que terminan, un montón de bloques que comienzan por Solver, pero el que me está diciendo que me falta es este que se llama Solver Configuration. Y mire que me dice que es un bloque que está en Simscape. Listo, en la misma librería. Entonces lo voy a arrastrar. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Ahí. Y este lo voy a conectar. Ahí no me deja. Ok, vamos a borrar ese. Me está poniendo el loguito de prohibido. Lo voy a conectar a cualquiera de los cablecitos o líneas cafés. Ahí. Cuando yo le doy doble clic
él me está sacando un montón de parámetros en donde me dice que si quiero comenzar la simulación desde el estado estable o que si quiero transitorio, que si quiero usar un solver local y qué tipo de solver local lo voy a hacer. O sea, puede preguntarle a la ayuda de MATLAB mayor información sobre ese bloque, le va a dar una descripción, qué tipos de puertos, qué tipos de parámetros y le va explicando cada uno de las configuraciones posibles de ese bloque. Por ahora dejémoslo así como tal cual está, ¿sí? Así, sin moverle nada. Él va a aplicar un filtro de conexiones, él va a comenzar ese filtro en 0.001 segundos, le va a decir que sí, aplicar, ok, y voy a intentar simular de nuevo. Ok, miren, ahí ha simulado, está preparándose, corrió, ¿sí? Me sale solamente un error, y ahora ya no es un error, es prácticamente una advertencia. Me está diciendo que no tengo conectado de manera apropiada. Al parecer estoy haciendo... ok, me está diciendo que también no he guardado el modelo que está haciendo, que el modelo en título está con algunos errores en el solver. Vamos a mirar entonces a ver qué pasa. Bien, creo que puede estar faltando una referencia eléctrica. Vamos acá sin escape. Elementos eléctricos, ponemos unas tierras de referencia. Vamos a conectarle aquí el primario. Control C, Control V. Vamos a conectarle aquí el primario, el secundario. Y vamos a intentar resolver esto otra vez. Run. Bueno, él ha corrido, ¿sí? No me sacó ningún error. Eran simplemente las tierras que estaban fallando. Necesito tener una referencia a tierra para la parte eléctrica, sobre todo. Y entonces ahora podemos revisar nuestra simulación, que se acostumbra cuando ya no tengo errores a guardarlo. Listo. Ahí tengo la señal de tensión. Digo de corriente, y aquí tengo la medida de tensión. Ok, parece que no hay errores. Vamos después a analizar si la simulación está siendo la adecuada o no. Para ello vamos a guardar nuestro primer modelo. Vamos a decirle que es un trafo ideal. Trafo ideal. Se acostumbra mejor usar letras, pocas letras, no más de 12 caracteres, no usar espacios. ¿Sí? A veces ponen problemas y después uno no sabe dónde está el error. Le digo que lo guardo en MATLAB, me dice que ya existe uno, ¿sí? Porque ya había hecho una prueba antes de presentar este ejemplo. Digamos que lo cancel y le voy a poner trafo ideal 2. Guardar. Y bueno, me dice dónde lo quiero guardar. Entonces yo le puedo decir que en MATLAB, que es la carpeta que él ha creado por defecto, después de instalar el programa, o si lo quiero guardar en escritorio, en mis documentos, en descargas, etc. Digamos que lo va a guardar ahí mismo en MATLAB. Guardar. Ok. Entonces veamos si efectivamente se están cumpliendo el modelo que está diseñado para el transformador ideal. ¿Cuánto es mi tensión de entrada? Son 220 voltios. ¿Y cuál es mi relación de transformación? Son 10. Cuando yo divido, la tensión del secundario tiene que ser 10 veces más chiquita que la tensión del primario. Vamos a mirarla aquí en el scope. Yo puedo asegurar la escala o hacer un zoom a un par de ciclos. Simplemente le paro en la lupita con un más y selecciono con el clic sostenido una porción de lo que yo necesito visualizar con mayor detalle. Ahí está, mira, aproximadamente son 22 y 22 voltios. Entonces quiere decir que la relación de transformación se está cumpliendo en cuanto a las tensiones del transformador.
Vamos a mirar qué pasa con las corrientes. Si quiere también le puede poner aquí corriente. Aquí le puede llamar tensión. Me dice que la corriente está apenas siendo igual a un valor de 0.02 amperios. ¿Cómo puedo yo estar seguro de eso? Que si ese es el valor de la corriente en el primario y en el secundario. Miremos entonces cuánto vale la carga. La carga se está consumiendo 100 o desde 100 ohmios. Si estoy con un transformador de relación a 10, vamos a comprobar cómo serán las corrientes de primario y secundario y la tensión de primario y secundario. Para eso podemos hacer lo siguiente. Vamos a borrar estas dos flechitas de los scopes y nos vamos al browser y vamos a buscar en el Commonly Used Blocks, en los bloques más usados, un MUX. El MUX me va a permitir ver más de una señal. Por default él pone 2 entradas, pero me puede preguntarle por más. Digamos que yo quiero 3, aunque no las voy a necesitar. Entonces al darle doble clic yo necesito solamente 2. Y ahora voy a puedo también hacerlo un poco más chiquito si quiero. Ahí voy a conectar la salida del MUX a la corriente. Acuérdense, si está perdido, vuelve y le da aquí a ajustar a la pantalla para que pueda volver a ver su circuito en pantalla completa. Y entonces voy a medir también la corriente del secundario. Borro aquí, copio mi control C, control V, mi current sensor. Y ahora lo voy a poner a medir también corriente de secundario. Aquí conecto y cierro el circuito como estaba antes. Me puedo llevar esto hacia este lado para que me quede más fácil conectar, y por el canal 1 del osciloscopio voy a medir tensión corriente en el primario, y por el canal 2 del osciloscopio, perdón, me está faltando este también, el enlace entre uno y otro. Voy a medir corriente en el secundario. Ahora sí me va a permitir conectarme aquí. Listo. Vuelvo y ajusto para que me quede todo bien cuadradito. Y si también queremos, podemos mirar control C y control V, podemos mirar la tensión en el primario. Vuelvo y mido en paralelo. Y vuelvo y copio el PS para poder vincular lo de Simescape a los bloques normales de Simulink. Listo, ahí me ha quedado. Estoy instrumentando por ambos lados el transformador ideal y le vuelvo a dar rodar. La resolución es muy rápida porque además el tiempo de simulación es muy corto. Y ahora le voy a dar a ajustar. A ver qué pasó aquí. Ok, se me ha olvidado poner aquí el MUX. Control C, control V. Listo. Ahí, y ahora estoy mirando primario para el canal 1 y secundario para el canal 2. Tengo 2 osciloscopios, digamos, cosa que no, a veces es difícil lograr en el laboratorio porque no hay a veces como tener 2 osciloscopios al tiempo, o un osciloscopio de 4 canales. Entonces aquí tengo mi circuito de instrumentación, mis elementos son mis bloques que me permiten simular, visualizar la simulación, y aquí está la parte de potencia que vea. Mire que se distingue entre el color azul y el rojo, el color azul y el negro, perdón, y las líneas cafés o rosaditas son las señales que estoy leyendo. Vamos a volver a rodar la simulación, esto que no demora mucho la simulación en terminar, y ahora sí puedo ver los dos canales. Ok, esto es tensión en el primario y en el secundario. Vamos a hacerlo un poco más grande y con la lupita en más
o aquí también le puedo dar autoescala, miren, ¿cierto? Ahí está en autoescala, pero prefiero yo la lupita. Voy a seleccionar, mire que incluso él me está mostrando un transitorio. Vamos a tomar estas señales desde este punto a este punto. Estoy ahí sosteniendo, con clic sostenido, estoy seleccionando el cuadradito que quiero visualizar con más detalle. Ok, tengo 220 voltios en el primario, aproximadamente 220, y en el secundario tengo aproximadamente 23 voltios. 22 porque la relación de transformación es de 10. Entonces se está cumpliendo con lo estipulado en la teoría, que la relación de transformación es directa para tensiones, y vamos a comprobar que lo sea para las corrientes. Las corrientes obviamente van a depender de cuánta carga, cuánta potencia esté consumiendo la carga. En este caso, la resistencia es de 100 ohmios. Vamos a ver cómo dan las corrientes. Acuérdese que las corrientes son inversas a las tensiones. El canal amarillo siempre es el primer canal del osciloscopio. Son unos colores que los pone MATLAB por defecto. Y el segundo es el color azul, que sería el segundo canal del osciloscopio. Vamos a ver entonces qué está aconteciendo con corrientes. Voy a dejar ese cálculo por ahora para ustedes, y me está diciendo que la corriente en el primario es de apenas 0.025 o 0.022 y que la corriente en el secundario es 10 veces más grande, que es 0.22, y este es 0.022. Entonces, al parecer, hemos comprobado, perdón, no al parecer, hemos comprobado que el modelo de transformador ideal se cumple. ¿Listo? Por ahora voy a dejar este modelito hasta este punto, y en una tarea de Classroom, en un próximo video, les explicaré el transformador real, porque ahorita estamos con el transformador ideal, y solucionaremos uno de los ejemplos de los problemas que he presentado en los videos anteriores. Cuando ponga la tarea en Classroom, lo más seguro es que les diré a los grupos que quiero que simulen y con qué problema. Puede ser del taller o puede ser de los ejemplos que están solucionados en video. Bueno, cualquier otra duda pueden preguntar por medio de correos de aquí al fin de semana. Trataré de responder algunos, pero pues recuerden que también es trabajo de ustedes cacharrear un poco más con el modelo de Simulink. No es difícil, como ustedes se pudieron dar cuenta, es muy intuitivo, sí, es muy gráfico. Prácticamente, miren, este es un modelo muy parecido al que hicimos en clase en el tablero, cuando estábamos en clase, o en lo que yo he presentado en mis videos por el canal. Listo, por ahora no es más. Muchas gracias, que estén muy bien.